Saludamos con nuestra segunda invitada, nos acompaña en los estudios María Augusta Proaño, ella es directora ejecutiva de Children International Quito. Con ella vamos a conversar respecto a este trabajo que realizó esta institución, este estudio, que demuestra una realidad bastante grave para los ecuatorianos, y es que jóvenes en el país están desempleados, al menos un 80,1%. Un estudio realizado a más de 1 millar de jóvenes en Ecuador reveló un preocupante nivel de desempleo que alcanza el 80,1%, según anunció en un comunicado la organización Children International, que realizó esta encuesta del empleo joven en el país. María Augusta, bienvenida, buenos días. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Cuéntanos un poquito de este estudio y cómo se hizo este diagnóstico que, como insisto, revela una realidad bastante preocupante: el 80,1% de los jóvenes sin trabajo en el Ecuador. Así es, muy buenos días. Muchísimas gracias, Licenia, por este espacio. Aprovecho para dar un saludo a la distinguida audiencia de esta radio. Y sí, efectivamente, este es un estudio que lo levantamos desde Children International conjuntamente con el colectivo Empleo Joven. Es decir, hay muchos jóvenes que han participado dentro de este estudio y que lo hacemos básicamente para conocer cuál es la situación de los jóvenes en este momento, pensando en qué tipo de proyectos tenemos que estimular. Y desde el trabajo que hacemos, desde nuestra organización también, cómo podemos llegar más a los jóvenes y realmente provocar un desarrollo en estos, respondiendo justamente a este estudio y a este diagnóstico en donde nos dicen con claridad qué es lo que sienten que está pasando. Este estudio cuenta con una muestra importante de jóvenes a nivel nacional que expresan básicamente cuál es la situación primero en la que se encuentran en términos laborales, cuál es la situación en relación a las barreras que encuentran ellos para enfrentarse al mercado laboral. Y de hecho, de los jóvenes encuestados, el 80% se encuentra desempleado. Esa es una cifra importante que nos tiene que dejar de ver, nos tiene que permitir darnos cuenta a toda la sociedad de que efectivamente tenemos que invertir más en los jóvenes y tener una mirada mucho más clara hacia abrir nuevas oportunidades para ellos y mejorar los programas en los que estamos interviniendo para que puedan efectivamente fortalecerse y ser parte de un mercado laboral que les ofrece un empleo digno. María Augusta, bienvenida, buenos días. ¿Cuáles son los digamos, en el diagnóstico que ustedes hacen y estos resultados que obtienen, cuáles son las razones por las cuales los jóvenes están enfrentando este tipo de fenómenos hoy en la actualidad? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora que hay el boom de las nuevas tecnologías, de la información, que los jóvenes además son los que mejor utilizan los aparatitos de estos celulares, las tablets, el internet? ¿Por qué se están quedando relegados? Cuando eso uno creería que les podría dar incluso otro tipo de facilidades. Sí, buenos días, Alexis, y muchas gracias. Sí, justamente la búsqueda que estamos haciendo con este estudio es precisamente llegar a eso, entender qué es lo que está pasando con los jóvenes, qué les está limitando. Quizás este imaginario que tenemos o este conocimiento que hemos creado alrededor de las redes sociales y de la tecnología, y hemos dicho siempre, de hecho yo trabajé muchísimo tiempo en temas tecnológicos con jóvenes. Lo que decimos siempre es, los jóvenes son nativos digitales, por tanto ellos manejan todos los sistemas que les podamos poner al frente, y cualquier dispositivo inmediatamente lo descubren y saben cómo, por dónde va. Sin embargo, esa tecnología no está siendo bien utilizada y no están aprovechando realmente para los beneficios que se podrían estar utilizando. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles son las plataformas que más se usan para la búsqueda de empleo? Los jóvenes no tienen un conocimiento claro de eso. El día que hicimos el lanzamiento de este diagnóstico, lo hicimos en la Universidad Andina, y el debate que se provocó con los panelistas, una de las cosas precisamente que se hablaba era esta falta de buena utilización de los recursos digitales. ¿Dónde están las plataformas? ¿Qué plataformas son las que deberían estar utilizando? O cómo también estas nuevas tecnologías las estamos utilizando también para lograr desarrollar habilidades blandas, habilidades como el liderazgo, la creatividad, la innovación. ¿De qué forma estamos aprovechando
el uso de la tecnología para que los jóvenes puedan desarrollar capacidades que les permita precisamente enfrentarse a lo que significa un mercado laboral, una sociedad en definitiva, porque es enfrentarse a un mundo, abrirse unas puertas. Salimos, y creo que esto nos ha pasado a todos, que salimos del colegio, nos graduamos y tenemos que enfrentarnos a un mundo, a una sociedad, y esto es buscar un empleo, buscar qué oportunidades de educación o qué nos interesa. Entonces, también ahí tienen que ver mucho elementos de orientación vocacional y la conexión que estamos teniendo entre la educación y lanzar a jóvenes ya a desenvolverse en la sociedad en general y especialmente en ámbitos laborales. Este estudio, María Augusta, muestra dónde se concentran más los problemas para que los jóvenes encuentren empleo y cuáles son las barreras que encuentran al momento que intentan buscar un trabajo, porque si no lo encuentran, crece la dependencia de estos jóvenes, que por cierto son mucho más preparados que en épocas anteriores. Son jóvenes que tienen un nivel académico bastante interesante en relación a años pasados, y entenderíamos que eso les debería facilitar el acceso a un empleo, pero no está resultando así. ¿Cuáles son las barreras que han identificado y en qué zonas son donde más se concentra el desempleo juvenil? Pues sí, exactamente, debería ser así, debería ser, y todos pensamos y hemos jugado socialmente hacia allá, a que sigamos estudiando y sigamos llenándonos de títulos. Sin embargo, en este mismo diagnóstico los jóvenes nos dicen que no necesariamente aquellos que han logrado una titulación superior están ubicados en mejores condiciones laborales. Sus condiciones siguen siendo o de desempleo o condiciones precarias. Las barreras que ellos principalmente encuentran es la falta de experiencia. En todos los sectores, lo que más se les está pidiendo es que tengan 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, 5 años de experiencia. Y la verdad es que mientras no demos la oportunidad a los jóvenes, no va a existir esa experiencia para poder dar su primer salto. Otra de las barreras es precisamente el de las brechas educativas, y prácticamente existe una desconexión, y ellos sienten esto, lo expresan en un 30%, que existe una desconexión entre la formación académica y las demandas laborales, es decir, qué habilidades, las universidades o los centros de educación no están formando de acuerdo a los requerimientos de la empresa o del mundo. Y no están desarrollando aquellas habilidades que son las que priorizan los sectores en donde se van a emplear los jóvenes, sea sector público, eso, privado, o los sectores de cualquier sector de empleabilidad. Y esa no es culpa de los jóvenes, sino que las universidades o los centros educativos tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Podrá ser culpa de los jóvenes, claro, sino realmente es un tema que tenemos que revisarlo desde los mismos proyectos que estamos llevando adelante, sea de cualquier sector en el que estamos trabajando. En nuestro caso, yo vengo de un organismo internacional que tiene distintos proyectos en todo el mundo, y uno de esos lo tiene acá en el Ecuador. Trabaja con jóvenes con niños y niñas que van de los 2 años hasta los 24 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá y cuál es la diferencia realmente? Y es que tenemos como un segmento de población con la que estamos trabajando en distintos grupos etarios, y estos grupos etarios lo que hacen es ir desarrollando distintas habilidades que les permite o que nos permite acompañarlos en su desarrollo hasta que llegan a este nivel educativo en el que ya van a tener que escoger si desean irse por una carrera técnica, por la universidad, si requieren insertarse en el mercado laboral, si requieren, incluso si ellos deciden ser emprendedores, que es una de las cosas que sale también muy fuertemente en el diagnóstico, el poder ser independientes, el interés al autoempleo. Y cómo dentro de todo este camino irlos apoyando e ir construyendo todas esas destrezas. Temas como comunicación, cómo poder comunicarse, cómo adecuadamente, cómo presentarse a ellos mismos, cómo generar un currículum. Cosas tan elementales y tan básicas, los jóvenes
no saben y no salen aprendiendo esto una vez que se gradúan en el bachillerato, por ejemplo. Y esas son las cosas y el tipo de habilidades blandas en las que entramos a trabajar para poder acompañar a los jóvenes a desarrollar esas destrezas. Me gusta, por regiones, ¿dónde se concentra más el desempleo juvenil? ¿En la costa, en la sierra, en la Amazonía? ¿Dónde encontramos más jóvenes? En la Amazonía encontramos, de acuerdo a los datos que nos ofrece el INEC, la mayor precariedad laboral que se presenta con un 10%, se encuentra en la Amazonía y en la costa ecuatoriana. De hecho, el diagnóstico que nosotros hemos levantado fundamentalmente considera a jóvenes que participaron, que aceptaron ser parte del estudio, mayoritariamente en la sierra. Tenemos también la península insular, estamos en la sierra, en la costa, en la Amazonía. Sin embargo, hemos podido acercarnos como a un grupo más importante en la sierra ecuatoriana. ¿Y de este grupo son más mujeres o más hombres los jóvenes que no tienen trabajo? Hombres y mujeres, en general. Según los datos que nos presenta el INEC, el desempleo juvenil se ubica en un 9.5% a nivel nacional. Para mujeres la cifra es más alta y sobrepasa el 10%. Entonces, sí tenemos aquí una condición de género también por la que trabajar y sí es buscar mejores espacios y mayores oportunidades para las mujeres, tener proyectos que nos permitan una mayor diversidad y una mayor participación de la mujer dentro de ellos. Los indicadores también nos dicen claramente que el salario de la mujer es menor y de las jóvenes es en un 18% menor al salario que perciben por las mismas funciones, por las mismas actividades que perciben los hombres. Entonces, claro, sin una razón específica que no sea únicamente cuestión vinculada al género. Su condición de género, exactamente. Y son las diferencias, y en realidad esto no es nuevo, ¿no? Esto viene... Sí, la brecha salarial es un tema en realidad estructural. Estructural, pero han habido mejoras, si se quiere, claro. Si se las quiere ver desde toda una línea histórica. Sin embargo, seguimos viviendo esto y seguimos viviendo, y es importante que logremos socializarlo más y que concienticemos más para poder generar mejores oportunidades. María Augusta, yo recuerdo que en la época de colegio, cuando ya estabas próximo a graduarte, quinto, sexto curso, ¿no?, había un ejercicio para tratar de orientar a los futuros bachilleres con respecto de cuáles son tus habilidades, tus aptitudes, y mira la oferta académica que hay en tales o cuales universidades, ¿no? De hecho, creo que las universidades privadas se daban el trabajo de visitar los colegios, no sé si todavía lo sigan haciendo, pero creo que también ese es un trabajo que tiene que hacerse dentro de casa, ¿no?, con nuestros niños, como para tratar de ver cuáles podrían ser esas virtudes que podrían explotarse en el joven después en el campo académico y en lo laboral. ¿Se sigue haciendo este tipo de prácticas? ¿Qué tan útil es todavía ahora, cuando hay, digamos, seguramente otros mecanismos, otras herramientas más tecnológicas incluso, para definir cuál va a ser el futuro académico y laboral del joven? Yo pensaría que se sigue haciendo dentro de los colegios. De hecho, yo también lo viví y yo fui parte de todos estos programas de orientación vocacional. En este momento, en realidad, lo que puedo decir es que desde distintas organizaciones que estamos teniendo esta mirada hacia promover el empleo joven y posicionarlo como una estrategia inclusive de poder tener nuevos horizontes, nuevas miradas dentro de los sectores en donde se incorporan los jóvenes. Es importante poder mirar esto, y puedo hablar también de los proyectos específicos que se van desarrollando. Por ejemplo, desde Children International hacemos ferias permanentemente, invitamos a empresarios para que se conecten con los jóvenes, que es una de las demandas que sale justamente en el diagnóstico, que es cómo lograr conectar a los empresarios, a los sectores de empleadores, al sector público, privado en general, que puedan acercarse a distintos espacios a conversar con los jóvenes y a permitirles esta apertura, hacer ferias, hacer encuentros, hacer como una dinámica que nos permita conectar estos dos mundos importantes y desde ahí conocernos y entender cuáles son las necesidades que van apareciendo, ¿no? De hecho, este diagnóstico
entra a ser un instrumento de diálogo importante, porque para nosotros es un ejercicio dentro de la organización para saber por dónde dirigimos nuestros proyectos. Sin embargo, sí despierta interés para el resto de sectores conocer justamente en qué se encuentran los jóvenes, qué demandas están teniendo, qué voz nos están levantando y necesitamos escuchar para lograr a partir de eso generar esta mayor conexión. Entonces, María Augusta, ¿se puede conocer en este estudio a qué estrato económico pertenecen estos jóvenes o este 80% de jóvenes que no tiene trabajo, si son de estrato económico medio, medio alto, bajo? Porque bueno, también debe haber un gran número de jóvenes que no necesariamente está ahora trabajando, sino que puede estar estudiando, estrictamente estudiando acá o en el exterior. Este estudio se lo hizo acá en Ecuador, participó una muestra de 1,000 jóvenes, 1,000 y un poco más por cuidar cualquier error en la muestra. Y la verdad es que se hizo indistintamente a distintos sectores socioeconómicos. Nuestra población, la población que participó de Children International, que es más del 50% en esta muestra, pertenece a sectores urbano marginales. Y sectores como estamos nosotros solamente en la ciudad de Quito trabajando en la Jaime Roldós Aguilera, en Atucucho, en Huarcay, al sur de Quito, en la Argelia, en la Magdalena, al centro de Quito. Es decir, pensemos que gran parte de la población que participó acá pertenece a sectores urbano marginales y a sectores que están en una condición de vulnerabilidad importante y que requieren encontrar y acompañarse de organizaciones que apuesten por su desarrollo y que les ayuden a encontrar estas mejores oportunidades, ¿no? Pero el diagnóstico en general se lo hace con un público indistinto de condición socioeconómica. En el caso de los padres, yo planteaba hace un momento el asunto de la orientación, que sí también debería partir desde el hogar, ¿no? Mi hija tiene 11 años y yo desde los 11 ya estoy como que ¿qué te gustaría estudiar? Y no sé qué, preguntándole y tratando de incidir. No te harás periodista, por favor. Eso lo tiene clarísimo ya. Yo también hago lo mismo. Entonces, ¿qué rol deberíamos desempeñar los papás? O que se hagan periodistas, pero que sea su decisión, que ellos, lo importante ahí realmente es darles las destrezas, lograr irles acompañando en sus distintas etapas. También creo que no tenemos que presionarlos desde pequeñitos y sí lograr facilitar su acceso, su conocimiento hacia qué les motiva, qué quieren, qué les impulsa en la vida, qué les mueve. Yo en el mismo ejercicio que dice Alexis, conversando con mi hija que también tiene 11 años y ella hasta ahora dice que quiere ser veterinaria, que no quiere ser periodista porque me ve a mí clavada siempre leyendo algo, haciendo algo, entonces yo quiero tener paz, me dice mi hija, entonces que ella quiere ser veterinaria, pero he visto y he escuchado a sus amigas, por ejemplo, que quieren ser youtubers. ¿Cuánto influye el tema de las redes sociales en lo que los niños o los jóvenes quieren llegar a ser? Sí, en realidad también hay que pensar en que el entorno en el que se desarrollan los jóvenes y se desarrollan los niños, las niñas, es un entorno que influye hacia su imaginario de vida, hacia qué quieren hacer, cómo se proyectan en la vida. En algún momento se hizo un estudio muy pequeñito acá en el Ecuador, y la mayor parte de los niños o las niñas querían ser policías, querían ser maestras. Entonces, ¿pero por qué? Porque el entorno en el que vivían encontraban ese tipo de profesiones. Ahora, ¿qué es importante? Es darles a conocer y permitirles también vivir experiencias que les deje saber qué otro tipo de profesiones existen. Está sucediendo en este momento con todo el tema de la era digital un fenómeno muy interesante y es a nivel mundial, y es que han aparecido una cantidad de carreras que rompen totalmente lo tradicional. Ya el que sea periodista, el que sea médico, el que sea ingeniero, el que sea arquitecto, esas carreras que son las tradicionales o que sean abogados,
ya no necesariamente pueden estar dentro del espectro de selección de los jóvenes. En este momento, en el Ecuador mismo, tenemos una oferta académica de más de 2.000 carreras en el mercado, pero muchas de esas no se conocen, no se socializan, no se logra tener acceso, sino que tan solo qué es lo que nos influye, cuál es la tendencia que estamos viviendo, y esa es justo, quieren ser youtubers, quieren ser desarrolladores de contenidos, quieren ser instagramistas y este tipo de, exactamente, de carreras que todo son... por un like, ¿no? Es ahora. Exactamente. Ser conocido, y creo que ser reconocido. Ese es un tema también que tenemos que cuidar muchísimo en este momento y lograr que nuestros jóvenes, todas las generaciones que nos vienen encima, sí logren tener acceso y miradas distintas sobre lo que está sucediendo en el mundo y sobre las necesidades reales que tiene este mundo, inclusive temas como las carreras sobre el medio ambiente, que lo dicen los jóvenes mismo en este estudio. Cuáles son sus mayores motivaciones y cómo les gustaría verse involucrado en la economía verde, en economía del cambio y en otro tipo de visiones que creo que es importante que nosotros logremos comprender también para poder apoyarlos. El tema digital está ahí, va a seguir creciendo, y esto es un crecimiento tan vertiginoso. La inteligencia artificial, además, que es un campo enorme. Tan enorme, y que está cada vez su crecimiento es mucho más vertiginoso, que no lo vamos a poder detener, pero tenemos que jugar con esto. Y que te va a obligar a que muchos oficios o profesiones incluso desaparezcan, ¿no? Así es. Hay un estudio, creo ya, de que como 1.500 oficios... Así es. En el mundo entero van a desaparecer muchísimos y vamos a depender más de la inteligencia artificial y muchos espacios, especialmente el artesanal y otros espacios en donde se utiliza mucha mano de obra que puede ser reemplazada por máquinas, va a ser reemplazada. Entonces, sí, son retos importantes que tenemos en la sociedad y que creo que nos obliga a llevar la mirada hacia nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, María Augusta. Muy interesante conversar sobre estos temas. Muy gentil por acompañarnos. Muchas gracias.